Se publica hoy en el diario El País una impresionante entrevista, una entrevista póstuma de Josh Steiner titulado Me faltó valor para crear. Es una conversación con Nuccio Ordine, con el que le unió una relación de intensa amistad en los últimos años de su vida y Josh Steiner le concedió esta entrevista con la condición de que fuera publicada después de su muerte. Como supongo que sabéis todos, Josh Steiner acaba de fallecer y por tanto hoy podemos leer este texto que es realmente impresionante. Diré antes de comentar algunas cosas sobre la entrevista que si la comento es porque a lo mejor algunos no habéis todavía entrado a la página del País o no habéis consultado el periódico. Como ya he contado en Facebook, conocí personalmente a Josh Steiner hace años en el Círculo de las Artes de Madrid, escuché algunas de sus conferencias e incluso pude cenar con él en un par de ocasiones. Un hombre que me pareció marcado por una profunda timidez, pero también con un halo de distancia e incluso de tristeza. Y esta entrevista que hoy he podido leer me aclara algunas de las impresiones que tuve en contacto con él. Pero más allá de esa cuestión anecdótica, de la relación personal mínima que pude haber tenido, lo fundamental para mí ha sido la lectura de sus libros, a los que he vuelto una y otra vez. Cayó en mis manos hace mucho tiempo en el Castillo Barba Azul, una impresionante meditación sobre el sentido y el destino de la cultura, pero sobre todo dediqué mucho tiempo a la lectura, a la relectura, al subrayado, a la revisión de su monumental libro Después de Babel, que es un libro que pienso volver a reiniciar en esta semana y del que daré cuenta comentándolo en la sección de libros destacados, porque ese sí que es un libro al que merece la pena prestar atención. Por supuesto, también reseñé en los periódicos, en los suplementos culturales, algunos de los libros que fue sacando en los últimos tiempos, desde Errata a Presencias Reales, que fue un libro que suscitó obviamente mucha polémica, dado que en él Josh Steiner defendía que había que relacionarse directamente con la obra de arte y que era más importante ese contacto real con la obra de arte que lo que él llamaba cultura del afterwords o una tendencia a lo epilogal, y allí lanzaba un furibundo ataque contra el postestructuralismo y contra la deconstrucción, a los que calificaba como teologías negativas y que tenía algo que ver también con el ataque que desplegaba el otro gran lector de la literatura del siglo XX, el profesor Harold Bloom, que en su archicitado y polémico libro El canon occidental comenzaba hablando de la balcanización de los estudios literarios y de los estudios culturales. Pero yendo a la conversación, esta entrevista póstuma de Josh Steiner con Nuccio Ordine, sin leer todas las preguntas y las respuestas, sí es interesante marcar sobre todo la cuestión de por qué una entrevista póstuma, y Steiner señala que siempre le fascinó esa idea, hacer público algo cuando uno ya no está, un mensaje para los que se quedan, pero también una manera de despedirse. Le pregunta a Nuccio Ordine si se reprocha algo en particular y dice que sí, más de una cosa. Escribió un pequeño libro, lo he comentado, Errata, en el que habla de los errores que ha cometido, pero dice con gran lucidez y honestidad Josh Steiner, no he conseguido captar algunos fenómenos esenciales de la modernidad. Mi educación clásica, mi temperamento y mi carrera académica no me permitieron comprender completamente la importancia de ciertos movimientos modernos. No entendía, por ejemplo, que el cine como nueva forma de expresión pudiera revelar talentos creativos y nuevas visiones mejor que otras formas más antiguas como la literatura o el teatro. No he entendido el movimiento contra la razón, el gran irracionalismo de la deconstrucción y en algunos aspectos del postestructuralismo. Debería haberme dado cuenta de que el movimiento feminista que apoyé en Cambridge con gran convicción
al reconocer la importancia del papel de la mujer, asumiría después, en la lucha por ocupar un lugar dominante en nuestra cultura, una función política y humana extraordinaria. Me parece muy importante las tres cosas que señala, que su formación académica y su pasión por la literatura y la cultura clásica y su tipo de actitud académica le habían impedido entender ciertas cuestiones claves de la modernidad, como sería el papel que cumple el cine. En segundo lugar, también pone aquí un poco en cuestión el tipo de beligerancia que tuvo con respecto a la deconstrucción y el postestructuralismo, a los que califica todavía en esta entrevista póstuma como un movimiento contra la razón, casi recordando el famoso título de Lukács, de El ataque a la razón, y tal vez no entendiendo cuál es el tipo de revisión de la razón, el racionalismo, e incluso las estructuras del humanismo que se hacen desde Heidegger a Derrida y que marcan un tipo de comprensión diferente de una razón otra o de un cuestionamiento de las formas canónicas de la racionalidad. Y también habla de la importancia que tiene el feminismo, que como dice apoyó, pero que entiende ahora como uno de los grandes vectores políticos, filosóficos y de comportamiento colectivo del mundo contemporáneo. También le pregunta acto seguido Nuccio Ordine que en el ámbito personal qué errores ha cometido, y ahí dice que esencialmente, y es lo que da título a esta entrevista póstuma, que le faltó valor para haberse probado en la literatura creativa. Dice que de joven escribió cuentos y también versos, pero no quiso asumir el riesgo trascendente de experimentar algo que le apasionaba, que era haberse convertido en un escritor, haber iniciado una escritura creativa. Él ha sido crítico, lector, erudito o profesor, que son profesiones que amo y que vale la pena ejercer, pero le faltó el vigor y el valor para emprender la gran aventura de la creación de la poesía, para producir nuevas formas, aunque hubiese fracasado, pero que se tuvo que entregar a lo que llama el papel de parásito y alguien que comenta la literatura. Los críticos indican han tenido una gran importancia, pero para él hay una distancia y una diferencia, dice, ontológica, por pomposa que suena esta palabra, entre ser crítico y ser un creador, que es algo que defiende, como he dicho, en el libro Presencias Reales. También en la entrevista Nuccio Ordine le va preguntando que a quién quiere mandar un mensaje o de quién se quiere disculpar, y dice que quiere mandar un mensaje a sus estudiantes más brillantes y cómo siente y se apasiona con los éxitos de sus colegas, de los colegas que habrían sido sus estudiantes antaño, y es algo que me ha impresionado mucho, que me ha tocado, porque realmente a mí una de las cosas que más me alegra y una de las cosas que más satisfacción me produce, con ya prácticamente 3 décadas de dedicación a la docencia universitaria, es ver a mis alumnos conseguir éxitos profesionales y sobre todo demostrar que están mucho mejor preparados que yo y que han conseguido desplegar investigaciones en el campo de la estética, de las artes o en la práctica curatorial que realmente llevan su trabajo más allá de donde yo podría haberlo llevado y sobre todo lejos de cualquier actitud patriarcal o de la relación maestro-discípulo, que es algo que nunca me ha producido ninguna satisfacción y nunca he querido de esa forma articular. Y sobre todo esta sensación de agradecimiento a una aventura intelectual y emocional emprendida por aquellos que alguna ocasión fueron alumnos o participaron en la relación que se establece en las aulas, es algo que aquí subraya Steiner, que se presenta como un antagonista de la barbarie creciente en los medios. Le preguntan también que qué es lo que más le ha hecho sufrir, y sobre todo dice que lo que le ha hecho sufrir mucho ha sido no haber escrito mejores ensayos de los que escribió, y hay que decir que escribió libros que son verdaderamente fabulosos, pero sobre todo piensa que una de las cosas que más le ha hecho sufrir es a lo mejor no tener el talento que algunos creadores han tenido, y aquí evoca el talento de Paul Klee, cuando dibujó unos zapatos a un acueducto romano, y sobre todo cómo nos obligó o nos forzó a pensar y a ver de una manera diferente. Y cuando le preguntan que qué es lo que le ha hecho más feliz, dice que sobre todo lo que le ha hecho más feliz ha sido su condición políglota, el haber podido pensar, hablar y traducir en distintas lenguas, en francés, en inglés, en alemán y en italiano. Y también le preguntan cuáles han sido los deseos que no ha podido cumplir, y aquí entra en una cuestión interesante, y es la de que hay libros que querría haber escrito y que no ha escrito porque no tenía ni el valor, ni la disponibilidad, ni la energía, pero también se echa un poco en falta el no haber conocido
a ciertas figuras filosóficas, creativas o intelectuales que le fascinaban, como Martin Heidegger, al que no se atrevió a conocer, pero sobre todo lo que no quería era haber sido un pesado, uno de esos plastas que coleccionan autores o que coleccionan famosos y que finalmente aparecen como los describía Jean-Paul Sartre, como aquellos pesados que hacen que alguien pierda completamente su tiempo. También le preguntan cuál es la victoria más hermosa y él ahí dice que insiste en la idea de que Europa es algo necesario e importantísimo, que hay que ir más allá de los muros y que no tenemos que abandonar el sueño europeo, que es algo que ahora en esta entrevista póstuma pues suena muy pertinente, sobre todo después de el horror del Brexit, y que también dice que aquí pone en cuestión la posición que él ha tenido en su antisionismo, señalando que tal vez fue arrogante, explicando a personas que habían afrontado el peligro cómo se tendrían que haber comportado. Le pregunta también Nuccio Ordine que si ha llorado alguna vez en su vida y dice que sí, que ha llorado en muchas circunstancias particulares, pero que sobre todo llora la desaparición de personas queridas y también lamenta aquellos lugares que no ha visitado o que ya no podrá visitar, pero que de cuando en cuando retornan las sombras, los recuerdos, los fantasmas de personas a las que no deja de querer. Le preguntan también qué importancia ha tenido la amistad en su vida y dice que ha sido una importancia enorme e incluso señala al entrevistador como alguien que le ha hecho más grato los últimos años de su vida y que para él la amistad no tiene nada que ver con el egoísmo del deseo carnal. La amistad, dice, la auténtica amistad, se basa en un principio que Montaigne, en un intento de explicar su relación con Etienne de Lavotie, condensó en una frase bellísima: porque era él, porque era yo. Y este elogio de la amistad me parece también un elogio maravilloso. Luego le preguntan por el amor y dice que el amor ha tenido para él mucha importancia, muchísima, que le ha dado mucha felicidad el matrimonio y sobre todo aquí expresa su amor hacia su mujer, pero que ha tenido algunas otras relaciones amorosas en distintas lenguas y que ha escrito mucho sobre ese tema y que tal vez ese donjuanismo políglota tiene que ver también con su concepción del lenguaje y de la idea de la traducción y que la traducción se parece a un buen orgasmo. Luego le hace la pregunta el entrevistador de si piensa alguna vez en la muerte y dice que continuamente y que lo hace también incluso desde que era joven y luego le pregunta si cree que hay algo después de la muerte y me encanta que responda taxativamente no. Estoy convencido de que no habrá nada, pero el momento del paso puede ser muy interesante. Encuentro infantil la reacción de quienes, después de haber pensado siempre en la nada, en la fase final de su vida, cambian y se imaginan un, entre comillas, mundo ultraterrenal. Pienso que no tener miedo es una cuestión de dignidad, de que no se debe perder el respeto a la razón, hay que llamar claramente a las cosas por su nombre. Es verdad que se puede cambiar de manera de pensar. He tenido la fortuna de vivir siempre en contacto con grandes científicos y sé que cada día se aprenden cosas nuevas y se corrigen otras. En la ciencia esto es normal. Ahora bien, creer en una vida más allá es algo muy distinto. Chapo, es decir, Steiner dando lecciones hasta después de la muerte. Y también le pregunta si en esta entrevista póstuma quiere pedir disculpas a alguien con quien se haya peleado, y ahí sale ese carácter o ese recuerdo del carácter visceral e irascible de Joseph Steiner, donde dice que hay una persona a la que no puede dar el nombre. También nos cuenta que en el 2050 se abrirá una correspondencia biográfica que ha mantenido con una interlocutora donde cuenta tanto sus amores, sus pasiones, sus lecturas, sus encuentros y sus opiniones políticas. Esperemos, sería difícil, ¿no?, llegar, o por lo menos, bueno, espero, ojalá en el 2050 todavía me encuentre yo con la capacidad de poder leer esas cartas biográficas de Steiner, que estoy convencido seguirá todavía luminosamente inspirándonos a los que nos interesa la forma que él tiene, ha tenido y tendrá de leer y de aproximarse a la literatura, a la cultura, al pensamiento, a la filosofía con tanta intensidad y con tanta honradez. Y él dice que hay un amigo con el que tuvo un desencuentro por culpa de una carta y que le gustaría poderle llamar y decir vamos a comer juntos y a reírnos de lo que pasó, pero ya es demasiado tarde.
Le recuerda también el entrevistador que es famoso por su irascibilidad y que ese siempre ha sido un punto de su carácter y que no ha sido capaz de aprender a moderarse y que eso le ha llevado a coleccionar incluso enemistades o a romper ciertas amistades y que eso es triste reconocerlo. Y la última pregunta que le hace es si le han dado algún consejo que le haya cambiado la vida y dice, por supuesto, sobre todo los que me dio mi madre con todo su cariño. A ella le debo que me animase a convivir de manera fructífera con mi discapacidad. Cuando era niño, para hacerme reaccionar en los momentos de desesperación, me decía que la dificultad era un don divino. Después de librarme del servicio militar, mi defecto me brindó la oportunidad de aprender a mejorar, de intentar entender que mi esfuerzo y que sin esfuerzo no se obtiene nada en la vida. Lo he recordado en diferentes circunstancias. Uno de los logros más bellos de mi existencia fue cuando conseguí atarme los zapatos por primera vez con la mano impedida. Bueno, Steiner nos ayuda hoy a atarnos los zapatos. Steiner nos enseña hoy que hay cosas que cambian la vida y sin duda la lectura de este autor, la lectura de Steiner, me cambió o fue una de las lecturas que me cambió la vida y leer esta entrevista hoy sin duda ha sido algo tremendamente emocionante porque son palabras que están llenas de verdad. Por tanto, os animo a que leáis la entrevista de la que he parafraseado algunas de las ideas y otras las he leído literalmente y sobre todo os animo a que aprovechéis este momento tan triste que es el de su pérdida para hacer lo que toca, que es volver a leer o leer por primera vez si no habéis hecho sus libros, porque son libros absolutamente luminosos. Decía Steiner que estamos siempre entre la imposibilidad de la construcción de la Torre de Babel y el día de Pentecostés y el día del don de lenguas. Sin duda, este políglota nos enseñó a leer la literatura y a entender la cultura en muchas lenguas, pero no solamente en muchas lenguas, sino aprender a leer, aprender a hablar y sobre todo atrevernos a pensar con honestidad.